¿Y si una sola idea pudiera cambiar tu vida? Así como la vaga, que es una semilla pequeña, quiero sembrar ideas nuevas que logren empoderar tu mente. Un espacio donde pensar diferente sea el primer paso para crecer en autoconocimiento y confianza. Aquí sembramos ideas pequeñas, pero que pueden hacer un gran cambio. Un espacio donde quiero que surjan preguntas y sus respuestas permitan repensar ideas viejas o equivocadas, de la mano de especialistas y su expertise que compartan el mismo gusto o interés, con el objetivo de conocer más de la vida y de nosotros. Yo soy Fabi Bárcenas y esto es Vagamente, sembrando ideas como semillas en tu mente. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente aquí a Vagamente. El día de hoy vamos a hablar un tema que se me hace importantísimo acerca de las leyes, acerca de cómo puede ser iguales para todos y a veces se puede sufrir inequidad incluso. A lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, dolorosamente las mujeres hemos tenido ciertos momentos históricos en donde por el simple hecho de ser mujeres hemos tenido que padecer discriminaciones, falta de oportunidades. Incluso en algunos hogares a los niños se les da de alimentar diferente que a las niñas. En algunas comunidades a las mujeres no se les deja patrimonio como tal físico. ¿Por qué? Porque ellas se van a casar y su marido se los va a compartir. A las niñas se les considera como de segunda clase en comparación con los niños. Esto es de alguna manera históricamente. Yo quisiera pensar que en la actualidad las cosas son diferentes. Ojalá, creo que se ha avanzado, aunque sea como a pasos lentos, pero se va avanzando en esta parte de la igualdad y de la equidad. Sin embargo, el día de hoy el tema tiene que ver con que si existen leyes a partir del feminismo o de estos movimientos feministas. Y para eso hoy tengo el gusto de estar aquí con el licenciado Javier Mancera Bella, quien le doy la bienvenida, y le agradezco que el día de hoy nos venga a hablar y a desglosar todos estos temas que son amplios, pero quisiera que quedaran como lo más claros o lo más aterrizable posible para nuestra audiencia. Bienvenido, Javier, qué gusto que estés acá. Muchas gracias por la invitación, Fabi. Pues sí, efectivamente, como lo mencionas, a raíz de los movimientos feministas y de toda esta transformación social a la que todos hemos sido testigos a través de los años, podemos decir que han surgido leyes protectoras hacia los derechos de las mujeres. Uh-huh. Sí, esto es en relación a los momentos históricos a partir del siglo XIX y hasta nuestros tiempos. Dentro de las principales pioneras que encabezan este tipo de movimientos en nuestro país, pues encontramos los nombres de como Rita Cetina, Lauriana Wright, Hermilia Galindo, uh-huh. Que fue una de las pioneras principales en nuestro país para que el derecho al voto también fuera ejercido para las mujeres. Desde ahí, ¿verdad? Como que hay un antes y después desde que se empieza a ejercer el voto. Así es, okay. Esto surge a partir de posterior a la Revolución Mexicana. Uh-huh. Para ser un poquito más exactos, es en el año de 1953. Si nos damos cuenta, realmente pues es algo nuevo y sí. Innovador. Estamos hablando de... Estamos en el 2025. 26, perdón. y estamos hablando del año de 1953. Yo creo que este tipo de situaciones la vivieron nuestros abuelos. Seguro, nuestros abuelos. En donde pues, las mujeres no tenían voz ni voto en las cuestiones políticas del país ni del Estado. Ni de su vida, Mancera, ¿no? Porque al final esa es como la parte, era lo que estaba recordando justo en la introducción. Tienes toda la razón, fueron nuestras abuelas. Todos sabemos esas historias. Nuestras abuelas no tenían voz ni voto, dijiste. Literalmente. Exactamente. Y precisamente estos personajes a los que hago mención son los que buscan que la mujer no sea invisible para el Estado. Entendiendo la definición como Estado, pues el gobierno en general, uh-huh. Que son los encargados de proteger todos nuestros derechos humanos, nuestros derechos como ciudadanos,
y en el caso del tema de hoy, proteger los derechos de las mujeres. Sí, Si era necesario, perdóname que te interrumpa, ¿no? Es como, de verdad, es que era necesario hacer leyes que las protegieran, que nos protegieran. De repente como que no me incluyo porque creo que mi generación ya hemos sido pues más beneficiadas. Me suena un poquito como extraño pensar que yo pudiera vivir lo que vivió mi abuela, ¿no? De repente lo siento como ajeno, pues. Sí, precisamente, yo creo que en la mayoría de las mujeres modernas, por llamarlas de esa manera, uh-huh, sí hay una cuestión social muy distinta a la de aquellos tiempos. Sí. Tan es así que en la actualidad la mujer también tiene que salir a trabajar para poder solventar los gastos del hogar, cuando anteriormente el hombre era el único que se encargaba de llevar el pan a la casa. Entonces, después de todos estos movimientos sociales, en donde los encabezaron las mujeres, es donde empezamos a ver, donde se empiezan a reconocer ya sus derechos. No solamente los derechos humanos, porque anteriormente la mujer era tratada como un objeto, sí, como una propiedad. Sí. Y a raíz de esto, pues se voltea a ver ese grupo vulnerable cuando empiezan a alzar la voz en todos estos movimientos. Incluso hasta este año 1953 que les menciono, y dejan de ser invisibles para la justicia, para la sociedad, para las mismas familias, y empiezan a tomar un rol distinto al de solamente el de procrear, sí, y cuidar a los hijos, uh-huh, ¿sí? Y posteriormente nos encontramos con una muy grande incógnita en la actualidad. El principal desafío que están enfrentando las mujeres, que es la falta de impartición de la justicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha visto que han aumentado los casos de violencia hacia las mujeres. Estadísticamente nos hacen creer que han aumentado. Lo que ha aumentado realmente son las denuncias. Con esto quiero decir que cada vez que pasa el tiempo, las mujeres se arman de valor para poder denunciar todos esos actos de violencia, que no solamente son en el entorno social, sino la mayoría de esa violencia será dentro del hogar, sí, dentro de la familia. Uh-huh. Los mismos hijos pueden llegar a violentar a las madres, llámese por cuestiones de drogadicción, por cuestiones psiquiátricas, muchos puntos relevantes, ¿no?, que podríamos hacer mención, pero aquí lo importante es de que alcen la voz, que denuncien, y ahorita a lo largo de esta charla pues vamos a tocar varios puntos que espero que las personas a las que estemos llegando a través de esta plataforma, sí, si se sienten identificadas, puedan animarse y denunciar para que se escuche su voz y se permita hacer justicia a este tipo de situaciones. Me parece interesantísimo lo que dices. No es que estén aumentando quizá los casos de violencia. Lo que está aumentando es como primero la conciencia, el valor para ir a denunciar, ¿no? Porque antes ocurrían, lo estábamos diciendo, o sea, con nuestras abuelas ocurría, simplemente era normalizado y callado, silenciado incluso, ¿no? Bajo amenazas, bajo un montón de cosas. Entonces, creo que tienes mucha razón al momento de invitar a la gente, mujeres y hombres, porque también al hablar de leyes que surgen a partir del feminismo, no quiere decir que solo las beneficiadas seamos las mujeres. La verdad es que a mí me da mucho gusto, ahora que platico con Mancera, como el de descubrir que las leyes son iguales para hombres y mujeres, solo que antes no se les ofrecía o no se les cobijaba a las mujeres como tal, ¿verdad? Con la ley. Así es, Fabi. Sí, mira, principalmente dentro de nuestra principal ley, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4 nos habla como un derecho, el derecho a la igualdad, uh-huh, el decir que hombres y mujeres somos iguales, uh-huh, ante la ley,
¿sí? Pero también existe lo que son las cuestiones de equidad, que aquí es donde entran esas leyes que parecieran que son exclusivas para las mujeres, por el tema de la equidad. No puedes tratar a las personas de una manera igual cuando las condiciones son distintas. O sea, la igualdad nos referimos a todos iguales, y la equidad es la forma, trato que se le da a cada quien de acuerdo a su condición. Sí, entonces, de acuerdo. Sí es importante entenderlo, ¿verdad? Lo que es la igualdad y lo que es la equidad. Sí. En ese sentido, sí existen leyes particularmente en la defensa de los derechos de las mujeres, donde esas mismas leyes tipifican los delitos con la agravante de que sean cometidos en razón de género. ¿Sí? Esa sería la palabra precisa, en razón de género. La punibilidad o el castigo que se le puede dar es dependiendo. O sea, si es con cuestiones de razón de género, entonces puede aumentar la pena en alguno de los delitos que vamos a estar platicando. Ok. Como un ejemplo así muy, muy breve que por ahí leí, ¿qué es igualdad y qué es equidad? Igualdad es, por ejemplo, darles un banco de las mismas dimensiones y del mismo tamaño a todos. Acá la cuestión es con la equidad. Quizá alguien requiere un banco más chiquito o un banco más grande. Banco me refiero al banco de sentarse, ¿no? Un banco de madera. Entonces, les dan a todos el banco de las mismas dimensiones y mismos tamaños, pero quizá a alguien no le funcione ese mismo tamaño. Necesita un tamaño que se adecue a su necesidad. Ahí es donde entra la equidad. Cada quien lo que necesita en la dimensión que necesita. Por eso es que las mujeres necesitábamos leyes que se observaran directamente al maltrato que se estaba viviendo por ser mujer, por el simple hecho de ser mujer. Creo que sí de repente se apellida algo, ¿no? La ley o... Sí, ¿verdad? En casos de delitos en razón de género, específicamente sí nos señala el Código Penal. Ok. Por ejemplo, en el caso de feminicidio. Okay. O sea, la diferencia entre un homicidio común y un feminicidio es que el feminicidio se comete en contra de una persona del sexo femenino, y se le tipifica de esa manera por el simple hecho de ser mujer. Okay. ¿Sí? Y entonces se crea a raíz de toda esta cuestión en el año del 2007 lo que es la ley de acceso a las mujeres para una vida libre de violencia. Está larguito el nombre, ¿no? Y a lo mejor por eso genera así como esa confusión, pero es necesario. Cada palabra es bien valiosa. Sí, así es. Sí, nos encontramos con esta ley, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Okay. En la cual, a grandes rasgos, nos ponen esta ley en las situaciones en las que podemos encontrar muchos tipos de violencia hacia las mujeres, no, porque la violencia no solamente es la violencia física, como muchos pensamos, el golpe, el utilizar algún tipo de armas, sino que también hay violencia que no se ve, sí. que es la violencia psicológica. Podemos hablar de la violencia económica, cada una con sus respectivas características. Podemos dar alguna, por lo menos 2 o 3, porque es importante, ¿sabes lo que acabas de mencionar? Creo que históricamente también solo se le llama violencia a que te peguen, incluso a que te empujen, a los pellizcos, ¿sí? Eso es violencia. Pero dijiste algo bien importante, está la otra que no se ve, pero que es la que a veces deja mayores cicatrices. Voy a empezar con la psicológica, ¿no? Muy bien. Violencia psicológica, que tiene que ver con humillaciones, con hacer sentir menos, con vulnerar la estima de la persona. Pues esto se ejerce igual para hombres y para mujeres, ¿no? Es atentar contra tu mente, contra tu persona de manera psicológica, insultándote, sobajándote. Es violencia y eso es un delito, ejercer violencia psicológica.
Ajá. Sí, incluso, como bien lo mencionas, no necesariamente es exclusiva para las mujeres, porque también dentro de esa violencia psicológica lo hemos visto, sobre todo en la actualidad con los adolescentes, Okay. la famosa celotipia, ¿no? O sea, Okay. la celotipia que ha llegado a grandes niveles de escala, de celotipia desde por qué le hablaste, hasta incluso tener ya algún tipo de situación más fuerte, o sea, como llegar a una agresión ya física en contra de la otra persona, revisarle los teléfonos también es un tipo de celotipia. Y todas estas comparativas, ¿no? El mismo rechazo o la reacción o amenazar a la otra persona con hacerle daño. Bien. Amenazas también. También entran de una forma, claro, de una violencia psicológica. Sí, ¿sí? De acuerdo. Entonces, todo este tipo de violencia psicológica se considera en cualquier asunto en el que se alegue ese tipo de violencia. Bien. ¿Qué es lo importante aquí y cómo se puede demostrar? Pues a través de lo que son los peritajes en materia de psicología, en donde se puede determinar si existe o no un daño psicológico generado de una o de otra parte. De acuerdo. Porque, como bien mencionas, esto no es exclusivo de hombres o de mujeres. La violencia psicológica puede ser ejercida de ambos lados. Es ahí donde entra la igualdad en las leyes. ¿Para ambos? Igual. Y luego podemos encontrar lo que ahora sí es la violencia física. La violencia física pues son todos aquellos actos que la otra persona comete con el fin de generar algún daño físico, ¿no? Incluso tener lesiones graves, utilizar cualquier tipo de armas con el fin de generar ese daño, ¿no? Y no solamente pues esa es la violencia física hacia la persona, sino que aquí es extensiva también al núcleo familiar. Okay. Porque todo ese tipo de violencia pues sí afecta el entorno familiar de la víctima. Seguro. Y es importante pues hacerle saber que cuando existen cualquier tipo de violencia, puede ser denunciable ante la Fiscalía Regional del Estado, en donde se van a tomar todos los datos de prueba y existen medidas protectoras para evitar que sigas siendo víctima de cualquier tipo de violencia. Llámese separación de cónyuges, llámese separación de concubino, incluso si la violencia es intrafamiliar, separar a la persona que está violentando a los demás de ese entorno familiar. Sí, esto se hace todo a través de medios, de medidas cautelares que se le nombran, que son medidas restrictorias de que no se les puedan acercar en determinado tiempo hasta en tanto no se demuestre la culpabilidad de la persona. Pero sí es muy importante que la gente sepa. Denuncie, ¿sí? Para que pueda denunciar. Anteriormente, dentro de todo el sistema penal, todo se ha transformado, incluso la parte de cómo se llevan los juicios. Había una cuestión que era muy, muy evidente, muy observada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era la revictimización. Ok. Sí, por eso mucha gente no iba a denunciar, porque tú eras violentado, llegabas a la agencia o en ese entonces Ministerio Público, hacías tus declaraciones y todavía ahí te volvían a preguntar los hechos. Como si no fuera verdad. E incluso la careaban a la víctima con el agresor. ¿Ya no pasa eso, Mancera? No, actualmente cuando hay casos de violencia de ese tipo, y ya hay una carpeta de investigación donde tienen todos los medios de prueba integrados, ya no hay esa parte, porque es revictimizar, Qué bien. Y es lo que se busca, o sea, de evitar la revictimización para que la gente, o en este caso las mujeres o las víctimas, acudan con toda confianza a realizarlas. Vaya, palomita. Qué bien. ¿Sí? Entonces, también existe lo que es el daño patrimonial. El daño patrimonial
de acuerdo a la ley, pues es todo aquel, ¿no? Que te merme en cuestión económica, en tus bienes que tú tengas. Esa es la violencia patrimonial. Que te quiten tu carro, que económicamente tu casa. tengas una merma. O sea, de que tú te sientas como que te están robando algo. Uh-huh. Y ese tipo de situaciones se dan, sobre todo hablando de las pensiones alimenticias. Okay. Que ese es ahora sí que un tema aparte muy extenso. Pero ese se considera como un delito patrimonial. Okay. El alguien negarle lo que por ley le corresponde a los hijos, okay, también genera violencia patrimonial. Okay. ¿Sí? Uh-huh. Y también encontramos la violencia sexual. Okay. La violencia sexual pues se refiere a todos esos actos no consentidos por las víctimas. Ajá, quien sea, otra vez, ¿no? Pero aquí fíjate que es muy interesante, Fabio. O sea, podríamos pensar, o muchas personas o mujeres puedan pensar que no puede haber o no puede existir el delito de violación en su contra dentro del matrimonio. Ok. Fíjate que es un tema muy interesante este punto, porque sí se puede haber una violación. Claro. Porque no está consintiendo el acto sexual, es obligada, uh-huh, y no necesariamente es a través de la fuerza física. Puede haber una manipulación psicológica. Una manipulación económica, uh-huh, o de cualquier otro tipo, uh-huh, en la que no necesariamente se va a llevar el acto por la fuerza. Claro. Y esa es una incógnita muy grande para muchas mujeres. O sea, ¿cómo voy a ser abusada sexualmente si es mi esposo? Exacto. O es mi pareja? Exacto. Pero es la realidad que en la actualidad se han visto casos en los que pasa, o sea, en los que son víctimas de ese tipo de violencia sexual. Sí, es que cuando dices en la actualidad, creo que tiene que ver otra vez con esta cuestión histórica, porque esto ha existido siempre. Este tipo de violencias dentro del matrimonio, dentro del papel firmado, ¿no? O sea, ha existido siempre. La cuestión es que se creía, lo que tú decías antes, un objeto a la mujer. Entonces, con el simple hecho de ser su esposa, el hombre podía hacer y deshacer con su esposa, porque era su objeto, era de él. Entonces, históricamente se va pasando de generación en generación, de que, pues, es tu esposo, mijita. O sea, y lo tienes que aguantar. Sí. Desde ese sentido hasta todo, la humillación, sí, lo que tú decías, ¿no? El consentir, no necesariamente que la estuviera forzando físicamente, pero sí psicológicamente, sí con no te voy a dar dinero para esto, ya se va ejerciendo. Por eso es importante que el día de hoy se conozca esto que ocurre y que ha ocurrido durante años, pero que es una violencia y que tiene posibilidad de ser castigada. Y como decía Javier, que a mí de verdad me da gusto escuchar que ya ha cambiado la ley en ese sentido, de que si tú vas a denunciar, ya no te van a revictimizar. Existen los medios para poder utilizar otras herramientas y poder probar que sí estás sufriendo violencia sexual, violencia psicológica, violencia del tipo que sea. Sí, así es, Fabi. Y de hecho hay una agencia especializada en la defensa de la mujer, es la Procuraduría de la Defensa de la Mujer. Perfecto. Ellos en esa agencia especialmente se encargan en este tipo de delitos, en todos los delitos en razón de género. Okay. Sí, ahí pues hay mucha gente especializada, hay peritos en psicología y todo el tipo de personas o profesionales que les pueden ayudar. ¿Existe en Celaya? Sí, existe en Celaya, está al lado del Cerezo, ahí en Las Flores, en la calle del Leótropo. Muy bien. Ahí es donde se concentraron las agencias, pero ahí mismo está. Excelente, para tomar el dato. Gracias. Muy bien. ¿Qué otro tipo de violencia? También podemos encontrar violencia de acuerdo al entorno social. Sí, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, o en este caso, ya nos hablaste de la violencia en el entorno familiar, en el entorno de pareja, pero también como personas formamos parte de un entorno social, sí, donde nos desenvolvemos, donde trabajamos,
en el mismo trayecto de tu casa a tu fuente laboral y de regreso. Ajá. Y podemos encontrar, por ejemplo, en el ámbito familiar, son las que ya mencionamos, la psicológica, emocional, física, económica, que incluso en el ámbito familiar no necesariamente es del esposo hacia la esposa, sino también de los hijos hacia el papá o mamá. También es un tipo de violencia que se ejerce. Lo vemos muy común en la actualidad con la gente mayor, sí, con los abuelitos, las personas de la tercera edad. Ellas, la mayoría de las denuncias por violencia familiar son de los hijos hacia personas de ese rango de edad. ¿Por qué? Porque ya son dependientes de alguna forma sí, de alguno de los hijos, y pues a su vez cobra su pensión del bienestar, se la gasta en otra cosa, y pobres abuelitos ahí no los tienen en la cuestión de abandono, que también entra dentro de un tipo de violencia familiar. Muy bien. El abandono social, ¿sí? También existe lo que es la violencia en el entorno laboral y docente. Okay. Actualmente en las marchas que se han hecho del 8 de marzo. Ajá, volviendo otra vez como al movimiento feminista, ¿verdad? Al movimiento, tocando un poquito el tema, pues nos hemos percatado, ¿no? En los famosos tendederos donde se han exhibido nombres de personas, de docentes institucionales, de algunas dependencias educativas que han sido exhibidos dentro de ese tipo de movimientos, ¿no? O sea, y ese tipo de violencia, pues sí se refiere a ese tipo de hostigamiento, tanto sexual como emocional, que se pueden dar en razón incluso hasta de la jerarquía. Porque dentro de la fuente laboral es muy común que a lo mejor tu encargado, tu jefe de trabajo, pues ya que te esté invitando a salir, que te amenace con que te va a despedir si no accedes a una salidita con él. Sí. En la cuestión docente es preocupante, porque creo que en redes sociales hemos visto muy seguido esas denuncias en planteles educativos donde padres de familia han tenido que hacer sus manifestaciones fuera de las escuelas para denunciar el acoso del docente hacia las alumnas, sobre todo. Y por eso es muy importante también tenerlo en cuenta. O sea, también es un tipo de violencia en razón de género, que incluso se puede dar de un profesor a un alumno masculino. O viceversa. También hay alumnos que han acosado a las maestras. En la actualidad lo hemos visto, o sea, que también es de arriba hacia abajo. Y esa es una cuestión que me preocupa mucho, porque pues ahora sí que la cuestión de los valores, ¿no? O sea, de qué les estamos enseñando como padres a nuestros hijos. Sí, esa cultura del respeto, sí está muy bien la cultura de la denuncia, porque pues sí existen ese tipo de depredadores sexuales en los centros tanto laborales como educativos. Pero sí, esa parte sí es muy importante, ¿no? Que también nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos a tener ese respeto. Bien dices, me gusta escuchar esta parte, porque podemos culpar a los demás siempre, ¿no? Como decir, bueno, es que él es el malo, él es el que está provocando, pero también es importante como voltear a vernos a nosotros, de qué manera estamos aportando o colaborando para que se dé lo que sea, cualquier tipo de delito, o el respeto que decías, incluso a las jerarquías, a los lugares de trabajo. O sea, sí es importante como hacer un análisis en serio de cómo estamos como sociedad, pero empezar desde yo, para ver qué es lo que puedo aportar. Así es, Fabi. Y fíjate, también encontramos dentro del entorno social algo muy importante, creo que nunca podríamos haberlo imaginado, ¿verdad? Lo que es la violencia institucional, que pues son actos o omisiones de los servidores públicos
Okay. de cualquier orden de gobierno en cuestión de discriminación, que utilicen los estereotipos de género para poder atender o no atender a una persona, y que estos tengan todo ese fin de dilatar o impedir cualquier goce de cualquier derecho de las mujeres. Okay. Cuando dices como así como por el género, también te refieres no solo hombres y mujeres, ¿verdad? También para las personas de la diversidad sexual. Exactamente. Es otra vez como volviendo a esta parte de la igualdad, ¿no? Los incluimos a ellos o a ellas. Sí, de hecho, pues la parte de la comunidad están incluidas dentro de ese mismo artículo 4 constitucional, donde hombres y mujeres somos iguales. Tendríamos que tener otra sesión para hablar de los derechos. Ya una vez la agendamos. De los derechos de igualdad de la sí, comunidad que se han ido impulsando año con año. Lo hemos visto que ya se permite en varios estados el matrimonio de parejas del mismo sexo. Pues la cuestión de los registros al momento de registrarse, cambiar de género en tu acta de nacimiento, cambiar tu identidad completamente. Okay. Antes era todo un reto porque tenías que meter una demanda y irte a todos esos procesos legales y todavía pagar para que todos tus documentos fueran cambiados hacia tu nueva identidad. Okay. Ya no. Ya es un poco más fácil. Bueno. Ajá. Pero sí, tienes toda la razón. De una vez nos comprometemos para hacer un tema de este tipo, porque de hecho, próximamente, para celebrar o para incluso seguir visibilizando el tema del orgullo LGBTQI+, va a haber un tema con un invitado muy especial. Entonces me gustaría que, claro, que retomáramos este tema en cuanto a las leyes. Y otra vez, Mancera, nada más rápidamente, como decir, también cómo ellos están impulsando a través de su movimiento, ¿no? Como hablábamos de las mujeres, están impulsando este tipo de leyes, pero también ellas están haciendo, pues, hacerse escuchar. Sí, se han hecho ver. Anteriormente, pues, por el tipo de crianza y el estereotipo social, era muy difícil ver reunida una cantidad tan grande de la comunidad. Pero a medida que pues la sociedad evoluciona, exactamente, la aceptación a la comunidad ha tenido un gran impulso por la parte social, que incluso pues ya podemos ver pues dentro de hasta puestos políticos a gente de la comunidad. Es cierto. O sea, antes era así como te encerramos, te guardamos, o les daba pena aceptar por el estereotipo social sus preferencias sexuales. Pero a partir de todos estos movimientos que han existido y que últimamente los hemos visto más, es cuando toman ese impulso también la gente de la comunidad. Sí. Fíjate, pareciera que nos desviamos un poco del tema, pero en realidad no, porque al final lo que queremos hacer ver es la parte de la igualdad y de la equidad. Si en un principio la pregunta es, ¿existen leyes a partir del feminismo? Pues sí, entonces hay cabida también para este otro tipo de leyes o visibilización. Ahora, volviendo como al punto de estas leyes que se han generado a partir de los movimientos feministas, hay también como un gran auge, ¿no? Se han puesto hasta el nombre de la mujer, y ahorita me acordé cuando dices tú de la revictimización. Ya no se revictimiza cuando vas a denunciar. Había gente que pensaba que al ponerle el nombre de la ley con el nombre de la mujer, se revictimizaba, pero no. En realidad lo que se impulsa es la resignificación o reivindicación, ¿sí? ¿Cierto? Sí, efectivamente, Fabi. Ahorita, como de todo lo que hemos hecho mención, pues todo esto se contempló en una ley principal, que es la que hablamos de la Ley de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia. Dentro de esta ley se contemplan varios supuestos en los que posteriormente y a través de las denuncias de mujeres que fueron agredidas, se les da un nombre.
Ujú. Pero, por ejemplo, aquí en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ya encontrábamos lo que era la cuestión de la violencia digital Ajá. Ay, qué y importante. mediática, ¿sí? Ujú. Ya en esta ley ya lo teníamos contemplado, Ok. solamente que a raíz de, pues, el caso de Olimpia, Olimpia. se le dio como un empujoncito extra y se hizo como una ley, la famosa ley Olimpia. Ok. Tiene que ver, perdóname, sí, es como la parte que dices, o sea, ya se estaba contemplando, ya sabíamos que se tenía que hacer, pero el que hayan impulsado, el que ella haya insistido, pues favoreció que fuera más rápido. La mediación, ¿no? Como decías, como incluso utilizar los medios de comunicación, algo que fue en su contra, ahora revertirlo. Sí, recordemos, por ejemplo, aquí, como te comento, ya la ley ya la contemplaba. Uh-huh. Al darse ese impulso con la ley Olimpia, lo que se hizo fue como que aumentar la pena Muy bien. a ese tipo de situaciones. ¿Qué tiene que ver con qué dijiste, Mancera? ¿Violencia digital? ¿Cómo es? Violencia digital y mediática. Uh-huh. Es precisamente cuando hacen un uso indebido de imágenes íntimas tuyas, que se empiezan a publicar sin tu consentimiento. Okay. En la cuestión mediática, pues son también cuando exhibes a una persona en redes sociales, ¿no? Okay. O sea, con el fin de afectarle no solamente en su persona, sino la afectas emocionalmente. Claro. E incluso puede haber un daño patrimonial porque a veces pierden casa, pierden trabajo, Okay, sí. derivado de este tipo de cuestiones. Okay. Entonces, ya se contemplaba, pero fue a raíz de esta difusión del video de esta chica, en donde se retoma Okay. y se le hacen algunas adecuaciones. Que inclusive todo este tipo de violencias son contempladas dentro del Código Penal. Okay. O sea, son castigadas a través de las leyes en razón al Código Penal. Ok. Y en este caso fue a Olimpia. Sin embargo, si fuera a un hombre, sería exactamente igual, ¿verdad? O sea, la ley tiene el nombre de Olimpia porque ella fue en ese caso la víctima. Sin embargo, si se hace lo mismo de subir un video sin consentimiento de un hombre a redes, así es, sí, ocurre lo mismo, tiene también una consecuencia legal, okay. Porque recordemos que todos nuestros datos, imágenes y cuestiones personales no están protegidos y no pueden ser, ahora sí que, pues, dados a conocer sin nuestro consentimiento. Uh-huh. Sí, entonces sí existe también el castigo porque se han dado casos que también las mujeres han hecho ese tipo de cuestiones. Uh-huh. Tiene una aplicación en cuestión de un razonamiento jurídico en donde tú tienes que ajustar ese supuesto con las leyes que tienes, que las contemplan. Perfecto. Precisamente buscando esa parte de que pues, también los hombres pueden ser violentados en ese sentido, es que encontramos ese tipo de delitos dentro del Código Penal. Ok, ¿Sí? Muy bien. También podemos encontramos lo que son la ley Malena. Oh, sí. ¿Sí? Que lo vivimos, o creo que muchos nos dimos cuenta a través de redes sociales y los medios de comunicación locales, que existe actualmente un caso aquí en Celaya referente a este tipo de ley. La ley Malena lo que busca es castigar todos los ataques con ácidos, sustancias corrosivas o cualquier otra que se administren o se le avienten a una persona con la finalidad de hacerle daño. Claro. O sea, y lo estamos viviendo ahorita. O sea, esta chica de aquí fue en Bosques de la Alameda, me parece. Lo raro aquí es de que pues uno pudiera decir, a lo mejor fue una venganza o fue un hombre el que le aventó la sustancia corrosiva a la chica, pero no, o sea, al parecer fue una persona, una mujer, sin que no se haya identificado, la que ocasionó este tipo de lesiones a esta chica. Sí. No sé si favorablemente, pues aquí también la ley va o debería de actuar en cuanto
se tenga quién es, ¿verdad? Pero bueno, si fue una mujer, igual se le va a aplicar, ese es como el mismo caso, ¿no? Se le va a aplicar la misma pena que se le aplicó a la persona que dañó a Malena. Sí, así es, Fabi. Que fue un hombre. Como te comentaba, este tipo de cuestiones se contemplan en lo que es el Código Penal, en donde ahí viene establecido que pues todas las lesiones que duren más de 15 días, más de 30 días o que sean de por vida, dependiendo de la gravedad de las lesiones es la pena que se les va a imponer a las personas que causen este tipo de daños. Si en este caso pues el uso de sustancia corrosiva pues es desfigurar a la persona, esa es la intención de desfigurar, y va a quedar ahora sí que marcada para toda su vida. En el sentido y esperando que así sea, que se recupere, porque al parecer esta persona está muy grave, es una chica de 20 años y está muy grave, ¿no? Entonces, bueno, aplica de igual manera, qué desgracia que acá en Celaya se esté dando este caso, ¿no? Pero qué bueno que existe esta ley y de alguna manera se visibiliza. Así es. Sí, que ya lo tenemos contemplado, ¿sí? Luego también, pues podemos encontrar lo que es la ley Monse, que es la que modifica o lo que busca principalmente es que aumente la penalidad para aquellas personas, familiares o gente allegada a cualquier persona que haya sido agresora a una mujer en razón de género, se les pueda imputar ese tipo de delito de encubrimiento. Ok, es la de encubrimiento. Es decir, si un familiar, el papá de un chico que violentó a una mujer, lo protege o intenta cubrir evidencias, una cosa así, él también puede ser motivo de cárcel o de sanción, ¿verdad? Que un familiar te ayude, también es cómplice y también tiene un... Exactamente, está encubriendo un delito. Y aquí es bien importante apuntar en ese sentido de que hay delitos por acción y delitos por omisión. Entonces aquí podríamos hablar que es un delito por omisión. De acuerdo. Porque él pues está omitiendo a lo mejor la parte de que debe de denunciar, pero lo está haciendo de una manera intencional. ¿Sí? Entonces ahí esa parte pues es complicada, sobre todo para quien lo hace, o sea, quien lo encubre, probablemente por los lazos de filiación que se tenga con la persona, es de que se llega a ese tipo de situaciones. Y también pues encontramos lo que son la ley Sabine, que sobre todo va enfocada a todos aquellos deudores alimentarios que se niegan a proporcionar lo necesario para sus hijos, ¿no? Y ese, pues recordemos que, como lo mencionamos dentro de la ley de acceso a las mujeres para una vida libre de violencia, pues es un tipo de violencia económica, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de abandono de obligaciones alimentarias también está contemplado como un delito penal. Y a través de la vía civil, pues se puede demandar lo que son los alimentos, o sea, la pensión alimenticia. Sí, pareciera que está recobrando auge, ¿no? Y creo que tiene relevancia el por qué recobra auge, porque por muchos años, bueno, históricamente en México, por un simple ejemplo, ¿no? Los hombres iban por la vida teniendo hijos con diferentes mujeres en diferentes estados de la República y no se hacían cargo para nada. Entonces, pareciera que se van generando las leyes en base a las necesidades que va teniendo pues la mujer en este caso, ¿no? Y bueno, tiene el nombre precisamente porque fue la que impulsó y ahora se da mucho. El otro día comentábamos nosotros, ¿no? Que tiene como sus asegúnes, como el de decir, a veces se abusa un poco en el sentido de la equidad y de la igualdad en esta ley, pero... sobre todo porque muchas veces pues piensan que es injusta, ¿no? El otorgar una pensión impuesta por un juez a nadie le gusta, ¿sí? Ajá. Pero al final del día, pues es una obligación que uno adquiere desde el momento que concibes al hijo. Y hay pues gente o hombres, ya en la actualidad hasta mujeres,
porque es importante aclarar eso, o sea, el cambio social no solamente gira en torno a la creación de leyes, pero también tiene que, el derecho y las leyes tienen que adecuarse a todos estos cambios sociales. Actualmente hay casos de mujeres que abandonan a sus hijos. Sí. Y cuando se les llega a aplicar la cuestión de reclamarles alimentos a las mujeres, ¿qué pasa? ¿Se ofenden? Se ofenden. Sí, no. ¿Cómo? Ok, pero Sí, ¿qué pasa? o sea, Es lo mismo, ¿verdad? No, ahí en cuestión de alimentos es lo mismo. O sea, aquí el que va a tener la guardia y la custodia de los niños es el que tiene derecho a exigirle al otro el pago de los alimentos. ¿Sí? Entonces, no por el hecho de que digas tú, yo soy la mamá y se los dejé a su papá, él te puede demandar los alimentos para sus hijos. Y por encima de todo esto, y es muy importante, yo creo que mencionarlo, aunque sea un poquito fuera del tema, sí, pues está el interés superior de los menores. Ya hemos hablado, o sea, de que sí hay una ley que protege a las mujeres, pero también hay una ley, hay muchas leyes, muchos tratados internacionales que protegen a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el interés superior del menor siempre va a estar por encima de los intereses que puedan tener mamá o papá. Siempre el Estado, la justicia, va a buscar preponderar el interés o los derechos de esos menores sobre los intereses de los papás. Excelente. Y entonces se vuelve a aplicar otra vez la igualdad y la equidad, ¿no? La igualdad en cuanto a ejercer la ley, seas hombre o mujer, abandonaste a tu hijo o no quieres estar con tu hijo, tendrás que dar la pensión. Y la equidad a lo que requiere el niño en ese momento o el menor. Entonces, me parece fabuloso, ¿eh? De verdad, escucharte y dialogar sobre estas situaciones de leyes, creo que tranquilizan un poco, como el decir, de verdad, en el momento, ojalá que no sea común o frecuente que suframos alguna de estas vejaciones, pero sí ir a denunciar, porque pareciera que la ley sí tiene manera de protegernos o manera de ayudarnos o de coadyuvar un poco ante el agravio que podamos estar sufriendo, seamos mujeres o seamos hombres. Me encanta platicar con Mancera, nos llevamos un buen rato y a veces compartimos casos con mis pacientes, con sus clientes, porque aprendo un montón de estas cosas. Y cuando yo ya no, cuando detecto algo en donde puede Javier entrar a apoyar a las personas o a asesorar, principalmente es como asesorarlos, ¿no? Me parece magnífico, porque de verdad hay mucho desconocimiento y le tememos a la ley. Creo que eso es como un gran error que ha ocurrido a lo largo otra vez como de la historia, por X razones, creo que también se justifica, ¿no? Pero tal vez este es el momento como de decir, oigan, no, pareciera que la ley ya se puede llevar a cabo de una manera justa, y quizá también es porque nos acercamos a profesionistas o profesionales que le ejercen de manera leal. Así es, Fabi. Creo. Sí, es importante, sobre todo, conocer, ¿no? ¿Qué alcances podemos tener como personas, como afectados en algunas cuestiones? Y lo más importante de todo es acercarte a gente que tenga el conocimiento. Sí. Porque pues hemos visto en muchas redes sociales los videitos de, oiga, licenciado, y si me divorcio me voy a quedar con todo. O sea, todas esas cuestiones dependen mucho y se analizan de manera particular. Exacto. Porque todos los casos son diferentes. O sea, cada caso tiene su particularidad y no se puede pretender darles el mismo tratamiento a todos. Exacto. Es algo que siempre me gusta recalcar, qué bueno que lo mencionas. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Dice Mancera, es que en las redes sociales sí nos dan a veces soluciones como para todos, y no, esa es la importancia de acudir al profesional para detallar nuestro caso en particular. Creo que en todas las áreas, en salud, en cuanto a lo legal, siempre es particularizar cada caso, cada tema. Así es. Sí, es muy importante. Sobre todo porque las leyes cambian de un estado a otro, ¿no? Eso también es importante. Cada estado tiene su propio código civil, su propio código penal.
hay leyes administrativas para cada estado. Okay. Entonces sí es importante tener la conciencia de que, aunque son muy similares, pueden variar un poco en algunas cuestiones. Por ejemplo, el famoso divorcio exprés o el divorcio administrativo, Okay. que es una figura que actualmente, o sea, en estos momentos, todavía no está contemplada en el Estado. O sea, ese divorcio administrativo como en la Ciudad de México, que voy ante el mismo registro civil y meto mi solicitud de divorcio, todavía no se está llevando aquí en el Estado, ¿no? ¿Qué tan express es allá en México? Pues express estamos hablando de que llegas tu solicitud y ven en unos días y aquí ya estás divorciado. En días. ¿Sí? Pero muy importante, o sea, porque me ha tocado que me pregunten, ay, que divórciame express, o sea, pues depende también, o sea, mira, si tienes hijos, Ajá. pues obviamente una cosa es el divorcio, pero todavía falta ver lo de la pensión alimenticia, ¿no? Okay. Entonces, para aquí en el Estado, o sea, realmente sí se protege mucho esa parte de los niños, de los menores. Bueno. Porque si tú tienes hijos y te piensas divorciar, aunque sea por mutuo consentimiento, tú tienes que presentar un acuerdo, un convenio de los alimentos y convivencias de ambos progenitores con el menor. Okay. Esa es una parte muy importante, ¿sí? Entonces, sí hay que entenderlo, ¿no? O sea, relevantemente lo que puedes encontrar en redes sociales, en parte puede ser cierto, pero en parte puede no ser 100% aplicable donde tú vives. Okay. Por eso es importante informarnos, ir a la fuente de la sabiduría, cada uno dependiendo de lo que necesita. Muy bien. No sé, esta parte de la ley, del maltrato vicario, ¿cómo es? Es la violencia vicaria. Violencia vicaria. Sí, es un tema que ha tomado mucho impulso actualmente. Yo creo que la mayoría lo hemos escuchado hablar últimamente, pero ¿qué es la violencia vicaria? O sea, hay que entenderla desde su concepto, desde su realidad, ¿no? Y podemos encontrar que, pues, la violencia vicaria se refiere a las situaciones en que el agresor utiliza a los hijos o a algún familiar para generarle daño a la otra persona. Puede ser el papá o la mamá, el cuñado o la cuñada, o sea, mientras existe ese lazo y esa violencia se da a través de esas personas familiares allegadas, con el fin de generarte algún daño, ya sea emocional, ya sea incluso hasta físico, pero precisamente ese es lo que es la violencia vicaria. Es muy grave, digo, todo lo que hemos expuesto aquí en cuanto a las violencias es gravísimo, pero también esta se me hace como, uy, tremenda, ¿no? ¿Cómo es la intención? Es dañar al otro, no es como proteger a mi hijo en dado caso. ¿Protejo a mi hijo? No, solo lo sustraigo o lo utilizo para que tú sufras. ¿Es así? Así es. Sí, a tu hijo, a tu mamá, o sea, a algún familiar cercano, pero no es porque quiera protegerlo en sí. El simple objetivo es dañar al otro. Así. ¿Y es fácil como de probarse eso, Marcela? Aquí es muy importante, pues, saberlo diferenciar de los otros supuestos que podemos encontrar, porque también encontramos lo que es la alienación parental y lo que es la violencia familiar. Okay. Sí, entonces son varios conceptos que son muy parecidos, pero sí existe algunas diferencias. Por ejemplo, en la violencia vicaria, pues hablamos de que es a través de hijo o hija para causarle daño, ya sea al padre o madre, e incluso puede llegar al extremo de causarle daño al mismo hijo con tal de causarle un dolor intenso a la otra persona. Okay. Sí, eso es lo que podemos encontrar como violencia vicaria a grandes rasgos. Y, por ejemplo, la alienación parental, pues son todos esos actos que lleva a cabo la madre o el padre de manera intencional para hacer que el hijo ya no quiera convivir ni ver a su
a su papá o a su mamá. Ujú. Y eso es muy dado tanto de un lado como de otro. O sea, como papá o como mamá pueden generar ese tipo de situaciones. Y eso va entorpeciendo el desarrollo emocional también del menor. Por supuesto. Si te fijas, son muy parecidos. En la violencia vicaria es como causar un gran daño a través de ciertas instrumentaciones, de ciertas cuestiones, a través del niño, o incluso llegar a esos extremos de causarle un daño físico al menor para que el otro se sienta culpable. Y aquí en la alineación parental es como estarle hablando mal, es que tu mamá hace esto, tu papá hace esto. Porque es tanto de un lado para otro, crea una confusión muy grande en el menor, una desestabilidad emocional sobre todo, y que si te fijas es muy parecida a la violencia vicaria, nada más que el nivel de extremo es menor. O sea, esta se limita un poquito a nada más le voy a hablar mal de ti para que él no quiera ir contigo. Y en aquella no, o sea, en la violencia vicaria es voy a generar todas estas situaciones para causarte un daño. Que no vuelvas a ver a tu mamá nunca. Y ya con eso el daño está hecho en la mamá. Digo, qué terrible escuchar que exista este tipo de maniobras, porque parecen muy conscientes por parte de los adultos, utilizar a los menores para ejercer daño, ya sea al final por situaciones de pareja, pero utilizarlos, hacerlos como un objeto de maltrato. O sea, de verdad es como difícil de creer, pero existe. Hemos llevado casos o situaciones en donde existe, pero me encanta la parte donde tú comentas que en Guanajuato se superpone el menor, ¿no? Sí, no solo en Guanajuato, Fabi, fíjate okay, que es a nivel nacional. Excelente. Porque pues tenemos lo que son todos esos tratados internacionales, que esos también forman parte de todo ese marco legal para la protección de los menores. Eso sí tiene observancia a nivel nacional. Perfecto. El derecho de los menores siempre va a ir y sus intereses por encima de los padres. Y aún así sigue existiendo, o sea, es como sorprendente pues que aún así. Sí, yo creo que lo importante es concientizarnos como personas, como parejas, como personas civilizadas que nos vamos a divorciar, porque el hijo no es un rehén, no es una mercancía, o sea, pues es una persona, es un pequeño que está en desarrollo, y muchas veces los hijos son tomados como el rehén de los padres, y quedan después en medio de un pleito legal, en donde hay una lucha de egos, una lucha de poder, donde hay muchos sentimientos encontrados de ambas partes y desgraciadamente los pequeños se encuentran en medio. Y aquí, pues lo que se busca es que el pequeño esté con quien mejor pueda darle una crianza positiva. Eso es lo ideal, ya que los adultos tomemos esa conciencia, es en donde hay que trabajar y de verdad considerar lo importante que es ese cuidado, porque estamos generando pequeños que crecen con situaciones emocionales, con situaciones que a la larga van a tener una repercusión no solo en la familia, sino en la sociedad. Es como otra vez lo que decíamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que esto siga creciendo o siga habiendo tanta violencia en todos los sentidos? Sí, así es, Juan. Sí, como sociedad, sí, creo que deberíamos de retomar un poquito, concientizarnos antes de actuar. Tomar esa conciencia y actuar desde acá, desde la cabeza. Sí. No desde las vísceras. Que muchas veces eso es lo que complica todo. O sea, el no pensar claramente qué es lo que voy a hacer o cómo voy a actuar es lo que nos puede complicar en algún momento, incluso con ahora sí que situaciones legales que nos pueden perjudicar. Sí. Me gustaría ir como cerrando el tema un poco, pero hablando de cómo fuimos desglosando la ley en distintas áreas, en distintos momentos, con menores, con hombres, con mujeres, pero todo a partir
de hablar de las leyes o el impulso que hicieron todas las marchas, todos los movimientos feministas. Creo que es importante retomar incluso la importancia de que se sigan haciendo. Entiendo que hay extremos, ¿no? A mucha gente no le gusta o considera molesto el que se hagan estas marchas del 8 de marzo, por ejemplo. Sin embargo, la verdad es que el fondo inicial o el objetivo principal ha dado muy buenos resultados. Entonces, quizás ver los extremos siempre nos llevan a tener a veces caos. Sin embargo, el objetivo o la parte fundamental ha generado grandes cambios y beneficios, no solo para nosotras las mujeres, como acabamos de mencionar, sino en general. Ahora hay que hacerlas valer. ¿Tú qué opinas, Mancera? Sí, mira, es bueno hablar de los extremos, porque si bien lo comentamos, o sea, sí existen leyes que se han generado a partir de todos estos movimientos que vemos año con año. O sea, el 8 de marzo pues es una fecha importante para todas las mujeres, pero en mi opinión apoyo el movimiento, créeme. Lo que no apoyo es llegar al extremo, o sea, al causar un daño a los derechos de otra persona, violentar personas que se atraviesan en su camino. Creo que aquí es bien importante tomar esa conciencia y poder decir, hoy 8 de marzo vamos a marchar de manera pacífica y vamos a alzar la voz por todas estas mujeres que a través de décadas han luchado y que hemos logrado lo que siempre quisimos, que nos voltearan a ver como personas, no como objeto. Uh-huh. Genial. Me quedo con esta última parte. Mientras tanto, de verdad quisiera agradecerte un montón que hayas venido a ilustrarnos, a desmenuzar un poco esta parte de las leyes que a veces pareciera que son de difícil acceso, ¿no? Que solo son para ciertas personas y no, la verdad es que no. Yo de verdad recomendaría mucho que si en algún momento tienen necesidad de una asesoría legal, al primero a quien les recomendaría sería a Javier Mancera. Y bueno, nos conocemos desde hace muchos años y hemos generado como este vínculo de confianza en donde sé que puede trabajar y puede apoyar a las personas que llegan a consultarlo de una manera pues muy humana, que creo que es lo que se necesita a la hora de tener estos temas legales a veces tan complicados. Mancera, muchas gracias por haber estado acá en Vagamente. ¿Quieres agregar algo más? No, Fabi, muchas gracias a ti por la invitación y espero que pues les sirva de mucho, ¿no? A todas aquellas personas que se encuentren en alguna situación de lo que hablamos dentro de este corto tiempo, y con gusto las podemos dar una asesoría, una orientación. Y como ya se los mencioné, existe pues lo que es la Procuraduría de la Defensa de la Mujer, en donde si alguna de ustedes se encuentra en alguna situación de las que hablamos aquí, pueden acudir libremente y les aseguro que van a ser escuchadas y atendidas de manera respetuosa y pues ahora sí que muy profesional. Muchas gracias. Muy bien, y entonces aprovecho para decirles que es el momento para suscribirse, para poder seguir teniendo estos diálogos, estas charlas con los profesionistas que nos abren la mente, nos generan nuevos pensamientos para poder actuar de una manera diferente. Estamos en YouTube y en Spotify, Vagamente, sembrando ideas como semillas en tu mente. Adiós.